El arca y el pacto de agua. La corrupción había echado raíces profundas y espinosas en la tierra, diezmando la belleza primera que la mano divina había modelado. A medida que las generaciones se sucedían desde el primer hombre, la iniquidad se había vuelto no solo una tendencia, sino la atmósfera misma que se respiraba. Los gritos de la violencia se elevaban al cielo como un humo acre, y el corazón de la humanidad estaba inclinado al mal de continuo. Dios, el Creador, miró su obra y sintió un pesar infinito, una tristeza que se asentaba en el tuétano de los huesos del mundo. Había decidido borrar el lienzo, lavar el error con una purificación total. Pero incluso en la desolación moral, persistía una pequeña llama de rectitud, Noé. Noé, hijo de Lamec, era un hombre que, a diferencia de sus contemporáneos, andaba con Dios. Su vida no era perfecta por esfuerzo humano, sino por una obediencia tranquila y una fe inquebrantable en un mundo que había olvidado la reverencia. No era un profeta de púlpito, sino un labrador de corazón limpio. Una tarde, mientras la luz declinaba sobre los campos sembrados de la maldad ajena, la voz de lo alto se posó sobre el espíritu de Noé, no como un trueno, sino como una certeza escalofriante. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, resonó la palabra en su interior. He aquí, que yo voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. La harás de 3 pisos, y le pondrás aposentos, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. No era un navegante, ni un constructor naval, y el mar más cercano estaba a incontables jornadas de distancia. La magnitud de la tarea era aterradora. Las medidas que le dictaron eran vastas, desproporcionadas, 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de altura. Una caja flotante, gigantesca, diseñada para contener no solo a su familia, sino a la totalidad de la vida animal terrestre. Noé no vaciló en fe, aunque sí en la comprensión. Sus manos, acostumbradas al arado, ahora debían dominar el hacha y el cincel. Informó a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes, aunque perplejos, se unieron al trabajo con la obediencia aprendida de su padre. Comenzó así la gran obra, el testimonio mudo de la fe de un solo hombre contra el cinismo del mundo. Durante décadas, en tierra seca, lejos de cualquier curso de agua que pudiera justificar la empresa, el esqueleto del arca se elevó. Los vecinos y los transeúntes acudían a observar al viejo Noé y a su familia aserrando y breando la madera con una persistencia maniática. ¿Qué locura es esta, Noé?, gritaban los mercaderes, riendo a mandíbula batiente. ¿Construir una casa flotante en medio de la estepa, acaso esperas que el cielo se caiga? La lluvia vendrá, respondía Noé con una calma fatigada, mientras untaba la resina oscura sobre las junturas. Y con ella, el juicio que lavará la maldad. Ellos se encogían de hombros. Nunca habían visto más que rocío mañanero. El cielo era un telón fijo, la tierra inmutable. La idea de un diluvio global era un cuento de viejas, una ofensa a la estabilidad de la creación. La burla se convirtió en la banda sonora de la construcción del arca. Pasaron los años, quizás 100, la madera se curó al sol y la brea selló cada fisura. El arca, finalmente terminada, se erguía como una montaña oscura, un monumento a la obediencia en medio de la incredulidad universal. Entonces, Dios ordenó a Noé que entrara, junto con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 7 días se les dio de margen antes de que el juicio comenzara. Y el milagro silencioso sucedió. No fue una cacería ni una expedición ardua. Los animales vinieron por su propia voluntad, guiados por una mano invisible y poderosa. De las selvas, de los desiertos, de las montañas, marchaban las bestias, el par de cada especie, limpios e inmundos. Los leones se acostaban al lado de los corderos, los depredadores ignoraban a la presa, todos unidos por el instinto de la supervivencia dictado por el Creador. Era una procesión que dejaba a los pocos testigos humanos paralizados de asombro y, aún así, obstinados en su escepticismo. Cuando el último par de palomas hubo aleteado hacia los aposentos superiores y la familia de Noé hubo entrado con sus provisiones, Dios mismo, en un acto definitivo, cerró la pesada puerta exterior del arca.
La risa del mundo exterior, que había persistido hasta ese instante, resonó por última vez, mezclada con la incredulidad burlona. Y luego, el silencio. Un silencio pesado e irónico dentro de la caja de madera. El día 17 del mes segundo, el clamor cesó. No fue una llovizna. No fue una tormenta. El cielo se abrió con una furia inaudita. Las compuertas del cielo se rompieron, y cayeron torrentes que no eran agua, sino paredes líquidas que aplastaban la tierra. Pero aún más espantoso, se rompieron las fuentes del abismo grande y el agua subterránea, aquella que había estado aprisionada desde el alba de la creación, irrumpió con violencia volcánica. El miedo y el pánico se apoderaron del mundo. La gente corrió a las cimas de las colinas, a los tejados, gritando el nombre de aquel viejo loco que habían despreciado. Vieron la pesada silueta del arca, que primero se cimbró bajo el embate de las olas que surgían de la tierra, y luego, con un crujido de maderas que soportaban el peso del destino, se levantó. Flotó sobre la desolación. Dentro del arca, mecidos por el rugido que era ahora el único sonido del universo, Noé y su familia escuchaban el fin del mundo. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio dominó. El agua subió hasta cubrir los montes más altos que estaban bajo el cielo. Todo ser que respiraba y que habitaba en la tierra seca murió ahogado. El arca flotó, a merced de la voluntad divina, durante 150 días. Era un mundo sellado, una cápsula de vida en un océano de muerte y barro. Finalmente, las aguas comenzaron a descender, retirándose lentamente, succionadas por la tierra y los cielos. Con un golpe sordo y definitivo, el arca se posó sobre los montes de Ararat, una cima solitaria en el Nuevo Mundo. Noé esperó. Pasaron muchos días hasta que la cumbre de los otros montes se hizo visible. Primero envió un cuervo, que voló de un lado a otro, incapaz de hallar un lugar donde posarse en tierra firme. Luego, soltó una paloma. La primera regresó, exhausta. 7 días después, la paloma regresó al atardecer y en su pico traía una hoja fresca de olivo, prueba de que las aguas habían menguado lo suficiente para que la vegetación resurgiera. Cuando Dios finalmente ordenó la salida, Noé abrió la puerta del arca y una familia de 8 personas y el vasto número de animales emergieron sobre una tierra lavada y nueva. El aire era limpio, libre de la contaminación de la violencia de antaño. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar. Ofreció sacrificios en acción de gracias al Señor. Y mientras el humo del holocausto ascendía, Dios estableció un pacto con Noé y con toda criatura viviente que estaba con él. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Y como señal visible y eterna de ese juramento inquebrantable, Dios colgó en las nubes su arco multicolor. El arco iris, el reflejo de la luz del sol sobre las gotas restantes del diluvio, se convirtió en el recordatorio de que, aunque el juicio había llegado, la misericordia prevalecería. Era el primer pacto, el sello de agua sobre un mundo purificado, y la promesa de un nuevo amanecer para la humanidad y la creación.